La música tiene un poder transformador, capaz de unir mundos opuestos y cambiar vidas de formas inesperadas. Esta es la historia de Carlos, un anciano pianista que, a pesar de la adversidad, mantiene viva su pasión por la música, y de Alejandro Vargas, un hombre de poder y riqueza cuya visión del mundo se verá sacudida por un simple acto de arte puro. Lo que comienza como un intento cruel de entretenimiento para la élite termina convirtiéndose en una lección de humildad, talento y redención. En este viaje, veremos cómo la música trasciende barreras sociales y emocionales, revelando lo que realmente importa más allá de la superficialidad del lujo y el estatus. Acompáñanos en esta historia de transformación, donde un viejo piano desafinado y unas manos cansadas demuestran que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de transmitir. En una plaza olvidada, lejos del brillo de la ciudad moderna, un anciano llamado Carlos se sienta cada día en un banco desgastado, tocando un viejo piano de cola con teclas maltrechas y desafinadas. Sus manos, aunque arrugadas y marcadas por los años, se mueven con la precisión de alguien que ha vivido por y para la música. No hay un gran público para escucharlo, solo el eco de sus notas dispersándose en el aire y la esperanza de que, al menos por un instante, alguien se detenga a sentir lo que transmite. Del otro lado de la ciudad, en un mundo completamente diferente, Alejandro Vargas desciende de su lujoso automóvil deportivo. La vida le ha dado todo lo que el dinero puede comprar, y con ello, una mirada afilada y despectiva que escanea su entorno con indiferencia. La fiesta en su mansión se acerca y busca algo fuera de lo común, algo que entretenga a sus invitados de una manera memorable. En su mente, la diversión no viene de la belleza del arte, sino del espectáculo, del entretenimiento a costa de los demás. El destino cruza sus caminos cuando Alejandro ve a Carlos tocando su piano en la plaza. El contraste entre ellos es tan marcado como entre el mármol pulido y la piedra desgastada. Con una sonrisa de superioridad, Alejandro se acerca, fingiendo interés en la música del anciano. «Tocas bastante bien, a pesar del estado de tu piano», comenta con un tono de condescendencia. Carlos, sin levantar la vista, responde con humildad: «No tengo mucho que ofrecer, solo mi esfuerzo y un poco de música». Para Alejandro, la respuesta es irrelevante. Su mente ya ha ideado un plan: invitar a Carlos a su fiesta, no como un artista, sino como un bufón, un espectáculo para sus amigos ricos. Carlos, sin conocer la verdadera intención detrás de la propuesta, acepta. Para él, cualquier oportunidad de compartir su música es un regalo, incluso si el escenario es completamente distinto a lo que conoce. Lo que ninguno de los dos imagina es que esa noche cambiará sus vidas para siempre. Lo que comienza como un intento de burla se convertirá en un momento inolvidable, donde la música se abrirá camino entre la indiferencia y la arrogancia, tocando corazones y derrumbando prejuicios. La historia de Carlos y Alejandro es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la riqueza, sino en la capacidad de emocionar, de conectar y de transformar. En un mundo donde las apariencias dominan, la música demostrará ser más poderosa que cualquier fortuna. La historia de Carlos y Alejandro es el reflejo de dos mundos opuestos que, por circunstancias del destino, se cruzan en una noche inesperada. Mientras uno ha construido su vida con base en la pasión y la perseverancia, el otro ha crecido rodeado de lujos y una visión superficial de la existencia. Carlos es un hombre mayor, marcado por los años y las dificultades de la vida. Su aspecto es humilde, ropa desgastada, manos arrugadas y una expresión serena pero melancólica. No posee grandes riquezas, ni reconocimiento social, pero tiene algo que nadie le ha podido arrebatar: su música. Cada día, se sienta en la misma plaza olvidada, frente a su viejo piano de cola maltratado y desafinado. Sus dedos, aunque cansados, aún recuerdan las melodías que han acompañado su vida. La música es su refugio, su manera de comunicarse con el mundo, su única posesión valiosa. Aunque la gente rara vez se detiene a escucharlo, él sigue tocando con la esperanza de que, en algún momento, sus notas lleguen a alguien que las necesite. Carlos representa la autenticidad y la pasión. No busca fama ni fortuna, solo la oportunidad de compartir lo que ama. Su vida es una metáfora de la lucha del arte contra la indiferencia del mundo moderno. En el otro extremo del espectro está Alejandro Vargas, un hombre joven y exitoso que ha crecido rodeado de riqueza y privilegio. Dueño de una gran fortuna, su vida transcurre entre autos de lujo, eventos exclusivos y el brillo superficial de la alta sociedad. Su vestimenta es impecable, su postura refleja confianza y su mirada está cargada de desdén hacia todo lo que considera inferior. Alejandro no ha tenido que luchar por nada, todo le ha sido dado.
Su visión del mundo está moldeada por la frialdad del dinero y la arrogancia de quien cree que puede comprar cualquier cosa, incluso el talento y el respeto. Para él, la diversión no se basa en la apreciación del arte, sino en el espectáculo y la burla. Su ego lo lleva a ver a las personas como piezas de entretenimiento, y por eso, cuando encuentra a Carlos, ve en él una oportunidad de diversión para sus amigos. Alejandro representa la frivolidad y la falta de empatía de quienes han crecido sin conocer la verdadera lucha. Su percepción de la vida está basada en el control y el poder, pero está a punto de enfrentarse a una realidad que no esperaba. El encuentro entre Carlos y Alejandro es más que una simple coincidencia, es el enfrentamiento de dos realidades opuestas. Por un lado, un hombre que ha dedicado su vida al arte, que toca el piano con el corazón, sin esperar nada a cambio. Por el otro, alguien que ve el talento como una herramienta para el entretenimiento de su círculo social. Alejandro cree que tiene el control, que Carlos es solo una pieza en su juego, pero la música tiene el poder de derribar barreras y cambiar percepciones. Lo que inicia como un intento de humillación se convertirá en una lección inesperada, donde el verdadero valor no está en lo material, sino en la autenticidad y la pasión. Este choque de personalidades es el motor de la historia, el punto de partida de una transformación que cambiará a ambos personajes para siempre. La noche se aproxima y, mientras en la ciudad la gente se sumerge en su rutina, en una pequeña plaza olvidada, un hombre mayor se sienta en un banco desgastado. Sus dedos, aunque cansados, recorren las teclas de un viejo piano de cola maltratado y desafinado. Carlos toca con esfuerzo, pero también con una pasión inquebrantable. La música fluye de su alma, ignorando la indiferencia del mundo a su alrededor. A unas calles de distancia, la historia es completamente diferente. Alejandro Vargas, descendiendo de su lujoso automóvil deportivo, se desplaza con la elegancia típica de los hombres ricos. La fiesta en su mansión se acerca y, en su mente, todo debe ser perfecto. No basta con el lujo, con la comida exquisita ni con el alcohol de alta gama, necesita algo más, algo que sorprenda a sus invitados, que los divierta y que haga su velada memorable. Con una mirada rápida, escanea su entorno con aburrimiento. Nada le parece lo suficientemente interesante, hasta que sus ojos se detienen en una escena inesperada. En una esquina de la plaza, un anciano lucha por mantener viva una melodía en su viejo piano. La imagen le resulta casi absurda, el contraste entre su mundo de opulencia y la sencillez de Carlos es tan drástico que le despierta una idea retorcida. Alejandro sonríe con cierta malicia y se acerca. Se detiene a pocos pasos del pianista, observándolo con una expresión de superioridad. La música que emana del piano es imperfecta, pero hay algo en ella que le causa curiosidad. Con su tono habitual de condescendencia, rompe el silencio. Tocas bastante bien, considerando el estado de tu piano. Carlos no levanta la vista, sigue concentrado en sus notas. Su voz, aunque débil, responde con sinceridad. No tengo mucho que ofrecer, solo mi esfuerzo y un poco de música. Alejandro sonríe con burla. No está acostumbrado a respuestas tan simples. Para él, todo tiene un valor material, y le resulta casi incomprensible que alguien pueda hablar de la música sin una intención de ganancia. Con una mirada calculadora, decide hacer su jugada. Dime, ¿qué te hace pensar que tu música podría ser valiosa para alguien como yo? Carlos duda por un instante, pero luego responde con firmeza. Porque la música es lo único que me queda. Y a veces, trae esperanza a quienes la escuchan. La respuesta arranca una risa de Alejandro. Esperanza. Para él, el dinero es la única fuente de seguridad, de éxito, de poder. La idea de que un anciano con un piano roto pueda tener algo que ofrecerle le parece ridícula. Pero al mismo tiempo, su mente se ilumina con una idea aún más divertida. Tengo una propuesta para ti, dice, con una sonrisa ladina. Ven a tocar a mi fiesta. Vamos a ver si tu música puede realmente causar un impacto. Carlos lo mira con desconfianza. ¿Una invitación? ¿De un hombre como él? No entiende del todo sus intenciones, pero tampoco puede rechazar una oportunidad para tocar ante un público distinto. Aunque algo en la actitud de Alejandro le genera inquietud, asiente con una leve inclinación de cabeza. Alejandro da un paso atrás, satisfecho. Ha encontrado la pieza perfecta para su entretenimiento. En su mente, la imagen de Carlos intentando tocar frente a su selecto grupo de invitados se convierte en un espectáculo que no puede esperar a presenciar. Con una última mirada despectiva, se aleja, sus pasos resonando como un eco de indiferencia. Carlos, por otro lado, siente una mezcla de emoción y aprensión. No sabe exactamente qué esperar,
pero en su interior algo le dice que esta noche será diferente. La música, su única compañera, está a punto de llevarlo a un escenario que jamás imaginó. Lo que aún ignora es que su arte tiene un poder que ni siquiera la arrogancia de Alejandro podrá controlar. La mansión de Alejandro Vargas brillaba bajo la luz de la luna. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, su arquitectura opulenta y sus jardines meticulosamente cuidados eran un reflejo del poder y la riqueza de su dueño. La fiesta estaba en su punto más alto, risas, copas chocando en brindis, música de fondo y conversaciones triviales llenaban el ambiente con una energía vibrante y superficial. Carlos, por otro lado, estaba fuera de su mundo. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la mansión, guiado por un mayordomo de apariencia severa. Había hecho todo lo posible por presentarse con dignidad. Su traje viejo y gastado ahora estaba limpio, aunque seguía marcado por el paso del tiempo. Al caminar por los lujosos corredores, observaba con una mezcla de admiración y amargura los candelabros de cristal, las alfombras persas y los muebles tallados con exquisitez. Todo era un reflejo de un mundo que jamás había pisado y en el que sabía que no pertenecía. Alejandro lo esperaba en el salón principal, rodeado de sus invitados. Al verlo llegar, su sonrisa se amplió con satisfacción. Se puso de pie con una teatralidad estudiada, levantando una copa de vino en un gesto grandioso. «Carlos», exclamó con una falsa cordialidad. «Estoy tan feliz de que hayas venido». Carlos asintió, incómodo. Sentía la mirada de decenas de personas sobre él, algunas con curiosidad, otras con burla oculta en sus expresiones. Tragó saliva y respondió con respeto. «Agradezco la oportunidad. Espero que mi música pueda aportar algo bueno a su fiesta». Alejandro sonrió con malicia y extendió el brazo hacia un rincón del salón, donde un viejo piano esperaba. «Perfecto. Estás a punto de convertirte en la atracción principal de la noche. Todos aquí están ansiosos por escuchar lo que tienes para ofrecer». Los murmullos entre los invitados aumentaron. Algunos sonreían con diversión, otros observaban con escepticismo. Para ellos, Carlos no era más que una curiosidad exótica en medio de su mundo de lujos. Carlos avanzó con pasos inseguros hacia el piano. Se sentó en el banco e inhaló profundamente. El instrumento era mejor que el que usaba en la plaza, pero aún así tenía marcas de uso y un sonido algo desafinado. Sus manos temblaban ligeramente al posar los dedos sobre las teclas. Alejandro, disfrutando el momento, se acercó y le dio una palmada en la espalda con un gesto exageradamente amistoso. «Prepárate para brillar, Carlos. Y recuerda, la forma en que tocas es todo lo que tenemos para apreciar». El anciano lo miró de reojo y luego desvió la vista hacia el teclado. Sabía que estaba allí como un espectáculo, como una broma para la élite de Alejandro. Pero si algo le había enseñado la vida, era que la música podía romper cualquier barrera. Tomó aire y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron inciertas, tambaleantes, y los susurros y risitas entre los invitados se hicieron evidentes. Algunos intercambiaban miradas burlonas, otros apenas prestaban atención. Para ellos, aquello era solo otro entretenimiento pasajero. Pero entonces, algo cambió. Carlos cerró los ojos y dejó que sus manos se movieran con más soltura. La música empezó a tomar forma, a fluir con una intensidad inesperada. No era perfecta, el piano desafinado era un obstáculo, pero había algo en la manera en que tocaba que atrapaba la atención. Los murmullos comenzaron a disminuir. Lo que inicialmente era motivo de burla empezó a convertirse en algo más. Había una emoción cruda en cada acorde, una historia que se narraba sin palabras. Las notas que antes eran débiles ahora resonaban con una fuerza creciente, como si el alma de Carlos estuviera plasmándose en cada sonido. Los invitados, que al principio reían y comentaban en voz baja, fueron cayendo en el silencio. Algunos inclinaban la cabeza, otros cruzaban los brazos con el ceño fruncido, tratando de comprender por qué la música los estaba afectando de esa manera. Alejandro, que había estado disfrutando del espectáculo con la intención de ver a Carlos fracasar, sintió una inquietud inesperada. Su sonrisa empezó a desvanecerse. Algo no estaba saliendo como había planeado. Carlos continuó tocando con una pasión desconocida, transformando la atmósfera del lugar. La arrogancia que flotaba en el ambiente se disolvió lentamente, reemplazada por una sensación de respeto y admiración. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire, hubo un instante de absoluto silencio. Y entonces, sin previo aviso, los primeros aplausos rompieron la quietud. Primero fueron unos pocos, tímidos y sorprendidos. Luego,
Se convirtieron en una ovación que llenó el salón con una intensidad inesperada. Carlos parpadeó, aturdido por la reacción. No había esperado aquello. Alejandro, en cambio, permaneció inmóvil, observando la escena con una mezcla de confusión y frustración. La noche que había planeado como una burla se estaba convirtiendo en algo que no podía controlar. Y en ese momento, comprendió que la música de Carlos tenía algo que él nunca había previsto, el poder de conmover hasta los corazones más fríos. El eco de la última nota de Carlos aún flotaba en el aire cuando el silencio en la mansión se volvió casi solemne. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. Aquella presentación, que muchos habían esperado como un simple espectáculo para burlarse, había logrado lo inesperado, había tocado algo profundo dentro de cada persona presente. Los primeros aplausos rompieron la tensión, tímidos al principio, pero luego crecieron hasta convertirse en una ovación. Algunos invitados, que al inicio se reían de la situación, ahora miraban a Carlos con un respeto genuino. Lo que debía ser una burla se había transformado en un momento de arte puro, de emoción y verdad. Carlos, aún sentado frente al piano, respiraba con dificultad. No estaba acostumbrado a recibir aplausos de aquella magnitud. Durante años, había tocado en la plaza sin que nadie realmente lo escuchara. Ahora, en una sala llena de desconocidos que antes lo veían como una simple distracción, su música había logrado algo que ni siquiera él esperaba, había hecho que sintieran. Alejandro, de pie junto al escenario, sintió un golpe de incomodidad en el pecho. Su sonrisa maliciosa se había desvanecido. Aquello no había salido como planeaba. Había querido hacer de Carlos una burla, un simple entretenimiento pasajero para su élite, pero el anciano había logrado algo que él mismo nunca había conseguido: conectar con la gente sin necesidad de lujos, sin extravagancia, solo con su talento y su alma. Los invitados que antes se reían, ahora se acercaban a Carlos con miradas de admiración. Una mujer de mediana edad, conocida por su aprecio por la música clásica, murmuró a un colega: ¿escuchaste eso? Es como si estuviera contando una historia con cada nota. Su compañero, al principio escéptico, asintió lentamente. Es verdad, hay algo especial en su forma de tocar. No es solo técnica, es sentimiento puro. Alejandro observó la escena con el ceño fruncido. Sentía que algo dentro de él estaba cambiando, pero aún no lo entendía del todo. Miró a Carlos, quien permanecía sereno, con una humildad intacta a pesar del reconocimiento inesperado. Pero la transformación más profunda no estaba ocurriendo en los invitados, sino en Alejandro mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su control sobre la situación se escapaba de sus manos. No podía reírse, no podía burlarse, porque lo que había presenciado era real. No era un truco ni una actuación forzada, era simplemente un hombre tocando desde el alma. Carlos se levantó lentamente del banco del piano, su mirada recorriendo el salón. No dijo nada, no hacía falta. Había hablado a través de su música. Alejandro se aclaró la garganta y dio un paso adelante, tratando de recuperar su compostura. Carlos, dijo, con una voz más baja de lo habitual. Se detuvo por un segundo, sin saber exactamente qué decir. Por primera vez en su vida, Alejandro Vargas, el hombre que creía tener todas las respuestas, se encontró sin palabras. La noche había comenzado como una broma cruel, pero ahora, la única persona que realmente había aprendido algo, era él. El silencio que siguió a la ovación se sintió pesado, cargado de emociones que nadie esperaba. Carlos, de pie junto al piano, observaba a los invitados sin arrogancia ni satisfacción. No necesitaba demostrar nada, la música había hablado por sí sola. Entre la multitud, Alejandro Vargas permanecía inmóvil. Sus manos, que solían sostener con despreocupación una copa de vino o los controles de su lujoso automóvil, ahora estaban vacías y tensas. Su mente aún procesaba lo que había ocurrido. Lo que debía ser un simple espectáculo se había transformado en algo más grande, algo que no podía controlar ni explicar con su lógica acostumbrada. Alejandro avanzó unos pasos hacia Carlos, pero por primera vez en su vida, sintió que le faltaban las palabras. El hombre al que había traído para entretener a sus invitados no era solo un anciano cualquiera. Era un artista. Y lo que había hecho con ese viejo piano desafinado no podía compararse con ninguna de las ostentosas exhibiciones que él había organizado antes. Finalmente, con un esfuerzo visible, Alejandro habló. Carlos, su voz sonó más baja, casi insegura. Yo, no esperaba esto. El anciano lo miró con una expresión tranquila, sin rencor ni burla. ¿Esperabas algo diferente?, preguntó con amabilidad.
Alejandro exhaló, desviando la mirada por un segundo. Sí. Pensé que esto sería otra cosa. Carlos asintió lentamente, como si entendiera algo que Alejandro aún no lograba captar del todo. A veces, la música tiene una manera de mostrarnos lo que no queremos ver. Esa simple frase hizo que algo en Alejandro se removiera. Durante toda su vida, había creído que el poder estaba en la riqueza, en la capacidad de dominar y controlar su entorno. Pero ahora, frente a él, había un hombre sin fortuna ni estatus que, con solo sus manos y un piano desafinado, había logrado lo que él nunca pudo, conmover a las personas de verdad. Mientras Alejandro intentaba procesar esa revelación, algunos invitados comenzaron a acercarse a Carlos. Una mujer mayor, con los ojos brillantes de emoción, puso una mano en el hombro del anciano. Su música es algo maravilloso. Nunca había escuchado algo tan sincero. Carlos sonrió con humildad. Solo toco lo que siento. Otro invitado, un joven que claramente tenía conocimientos de música, se inclinó hacia Carlos. ¿Alguna vez ha considerado grabar un álbum? Su talento no debería quedarse solo en esta sala. Carlos parpadeó, sorprendido. No estaba acostumbrado a recibir oportunidades, mucho menos a que alguien viera en su música algo digno de compartir con el mundo. Alejandro observaba la escena en silencio. En su interior, algo seguía agitándose. Hasta hace unos minutos, Carlos no era más que una distracción para su fiesta. Ahora, era el centro de atención por razones que jamás habría imaginado. En un acto que nadie esperaba, Alejandro se acercó aún más a Carlos y, por primera vez en la noche, habló con honestidad. Carlos, yo te debo una disculpa. El murmullo entre los invitados se detuvo. Carlos lo miró con sorpresa, pero sin resentimiento. No tienes que disculparte, señor Vargas. La música hace su trabajo, sin importar las intenciones que haya detrás. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había sido humillado ni vencido en su propio terreno, pero esto no se sentía como una derrota. Se sentía como una lección, como un golpe de realidad que llevaba demasiado tiempo evitando. Respiró hondo y miró a Carlos con sinceridad. Quiero ayudarte. Quiero que más personas escuchen lo que hiciste esta noche. Si estás dispuesto, puedo apoyarte para que tu música llegue más lejos. Carlos lo miró fijamente, como si intentara ver dentro de su alma. Luego, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Si es para compartir la música y no para convertirla en un espectáculo vacío, acepto. Alejandro asintió, sintiendo un peso que no sabía que llevaba sobre sus hombros desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo sin buscar reconocimiento ni control. Y así, en medio de la opulencia de la mansión y la sencillez de un hombre que solo quería tocar su piano, comenzó el verdadero cambio. No solo para Carlos, sino también para Alejandro. La mañana después de la fiesta, la mansión de Alejandro Vargas estaba sumida en el silencio. Aún resonaban los ecos de la música de Carlos, las reacciones de los invitados, los aplausos que nadie había anticipado. Pero sobre todo, el impacto que esa noche había tenido en Alejandro seguía presente en su mente. Por primera vez, Alejandro sintió que su riqueza no tenía el poder que siempre había creído. No podía comprar lo que había presenciado la noche anterior. No podía fabricar la autenticidad de la emoción que Carlos transmitió a través de su música. Y más importante aún, no podía ignorar la sensación de que, hasta ese momento, había desperdiciado su vida en cosas vacías. Decidido a hacer algo significativo, Alejandro buscó a Carlos. Carlos, en su modesta vivienda, no esperaba que la noche anterior tuviera más repercusiones. Para él, lo que había sucedido en la mansión no era más que otro episodio de su vida, un momento en el que su música encontró oídos dispuestos a escuchar. No imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar. Cuando escuchó que alguien tocaba a su puerta, se sorprendió al ver a Alejandro Vargas, el hombre que había querido usarlo como un espectáculo, ahora parado frente a él con una expresión distinta. Carlos, dijo Alejandro, con un tono que ya no tenía ni rastro de superioridad. Quiero hablar contigo. Carlos lo invitó a pasar, con la misma calma de siempre. Dentro de su humilde hogar, Alejandro se sintió fuera de lugar. Nada en aquella pequeña casa reflejaba el lujo al que estaba acostumbrado. Sin embargo, por primera vez, no se sintió con derecho a despreciarlo. Alejandro sacó un pequeño paquete y lo colocó sobre la mesa. Quiero ayudarte, dijo, mirándolo fijamente. Quiero que tu música llegue más lejos. Anoche me di cuenta de algo, el talento que tienes no debe quedarse solo en una plaza. Así que traje esto para ti. Carlos, con curiosidad, abrió el paquete.
Sus ojos se iluminaron al ver el contenido, un grabador de alta calidad. Un dispositivo con el que podría registrar su música y compartirla con el mundo. No sé qué decir, murmuró Carlos, conmovido. Alejandro sonrió levemente. No tienes que decir nada. Solo prométeme que lo usarás. El anciano asintió, sosteniendo el grabador con una reverencia casi sagrada. Con la ayuda de Alejandro, Carlos comenzó a grabar su música. Al principio, con timidez, sin estar seguro de que alguien querría escucharla fuera de la plaza. Pero poco a poco, con cada nueva pieza que registraba, con cada melodía que salía de su alma, comenzó a creer en la posibilidad de que su arte pudiera llegar más lejos. Alejandro, por su parte, usó sus contactos para organizar eventos donde Carlos pudiera tocar ante una audiencia más amplia. Ya no se trataba de una burla ni de un espectáculo vacío, sino de una genuina oportunidad para compartir su talento con el mundo. El primer evento se llevó a cabo en un pequeño teatro, un espacio íntimo donde la gente pudiera escuchar sin distracciones. Cuando Carlos se sentó frente al piano y comenzó a tocar, la reacción fue la misma que en la mansión, un profundo silencio, seguido de una emoción que se reflejaba en cada rostro presente. Las presentaciones se multiplicaron. La historia de Carlos comenzó a esparcirse, y lo que antes era solo un viejo músico tocando en una plaza ahora se estaba convirtiendo en un artista reconocido, admirado por su autenticidad y su pasión. Pero el verdadero cambio no estaba solo en Carlos. Alejandro, al ver el impacto que la música tenía en las personas, comenzó a encontrar un propósito diferente en su vida. Se alejó de la superficialidad que siempre había perseguido, dedicando su tiempo y recursos a algo que realmente valía la pena. Con cada presentación, con cada grabación, Carlos sentía que su música finalmente encontraba el lugar que siempre había buscado. No se trataba de fama ni de riqueza, sino de la posibilidad de compartir algo verdadero con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Y Alejandro, quien alguna vez creyó que el poder radicaba en la riqueza, descubrió que el verdadero poder estaba en la capacidad de cambiar vidas, en la capacidad de sentir y conectar con los demás. Carlos ya no era el viejo pianista de la plaza. Y Alejandro ya no era el hombre arrogante que solo vivía para sí mismo. Ambos habían encontrado una nueva oportunidad. Juntos. La noche del gran concierto había llegado. En un elegante teatro de la Ciudad de México, con butacas de terciopelo rojo y una acústica impecable, una audiencia diversa se reunió con gran expectación. La historia del viejo pianista que tocaba en la plaza y que ahora tenía la oportunidad de presentarse en un escenario prestigioso había llegado a oídos de muchos. Desde críticos musicales hasta amantes de la música clásica, todos estaban allí para escuchar a Carlos. Entre los asistentes, en una de las primeras filas, Alejandro Vargas observaba el escenario con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Nunca antes había sentido tanta emoción por algo que no estuviera relacionado con su propio éxito. Pero esta vez, se trataba de algo más grande que él. Carlos, en el camerino, respiraba profundamente. Miró sus manos, aquellas mismas manos que habían tocado durante años en la plaza sin que nadie realmente las notara. Ahora, esas manos estaban a punto de contar su historia frente a un público que, por primera vez, estaba allí para escucharlo. Cuando llegó el momento, Carlos caminó lentamente hasta el centro del escenario. El teatro, repleto, quedó en completo silencio. Los reflectores iluminaron su figura sencilla pero imponente. Vestía un traje sobrio pero elegante, un reflejo del respeto que sentía por la ocasión. Se sentó en el piano y dejó que sus dedos descansaran sobre las teclas. Inhaló profundamente y cerró los ojos. Las primeras notas llenaron la sala con una delicadeza etérea. No era una pieza de Chopin ni de Beethoven. Era algo más personal, más íntimo. Carlos había compuesto su propia obra, inspirada en su vida, en sus luchas, en los momentos de soledad, en la esperanza que nunca había perdido. La música comenzó con un tono melancólico, reflejando los años de tocar en la plaza, la indiferencia de los transeúntes, el sonido de un piano desafinado resistiendo al tiempo. Poco a poco, la melodía fue evolucionando, ganando fuerza, contando sin palabras la historia de un hombre que, a pesar de la adversidad, nunca dejó de creer en su arte. La audiencia escuchaba con una atención reverente. No había susurros, no había distracciones. Solo música. Las notas subieron en intensidad, reflejando el encuentro con Alejandro, la noche en la mansión, el momento en que su música había logrado romper las barreras de la indiferencia. Y luego, el clímax, la transformación, la nueva oportunidad, la unión de dos almas opuestas que habían encontrado en la música un punto de encuentro.
La última nota resonó en la sala, suspendida en el aire como un último suspiro antes del silencio absoluto. Y entonces, el teatro estalló en aplausos. El público se puso de pie. Algunos aplaudían con emoción contenida, otros con lágrimas en los ojos. Incluso los críticos más exigentes no pudieron evitar ser conmovidos por lo que acababan de presenciar. Carlos, sentado frente al piano, sintió que su corazón latía con una intensidad nueva. No por los aplausos, sino por lo que significaban. Finalmente, su música había encontrado un hogar. Desde la primera fila, Alejandro se puso de pie y aplaudió con más fuerza que nadie. No había orgullo en su expresión, solo gratitud. Miró a Carlos con un respeto sincero, sabiendo que aquel hombre había cambiado su vida tanto como él había cambiado la del anciano pianista. Cuando Carlos se levantó del banco y miró a la audiencia, su sonrisa era humilde pero radiante. Hizo una reverencia y luego buscó con la mirada a Alejandro. Sus ojos se encontraron, y en ese intercambio silencioso, ambos supieron que esa noche no era solo un triunfo para Carlos, sino para ambos. El viejo pianista de la plaza ya no era solo un músico callejero. Era un artista cuya música había logrado trascender el tiempo, el espacio y las barreras sociales. Y Alejandro, el hombre que había aprendido a ver más allá de su riqueza, entendió que aquel concierto no era solo el final de una historia. Era el comienzo de algo mucho más grande. La historia de Carlos y Alejandro no es solo un relato sobre la música, sino una lección profunda sobre la vida, la humildad y la verdadera riqueza. Lo que comenzó como una burla planeada por un hombre arrogante terminó siendo un viaje de transformación para ambos protagonistas. Carlos, con su viejo piano y su alma entregada al arte, demostró que la música no es solo un entretenimiento, sino una forma de comunicación que trasciende las barreras sociales y emocionales. En un mundo donde muchas veces el éxito se mide en dinero y estatus, su talento logró conmover y cambiar la percepción de aquellos que lo subestimaron. La ovación que recibió en el gran concierto no solo representó su triunfo personal, sino también el reconocimiento de que la autenticidad y la pasión son más poderosas que cualquier riqueza material. Alejandro Vargas, quien al principio veía a Carlos como un objeto de diversión, experimentó un cambio radical. Su encuentro con el anciano le mostró que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no el respeto genuino ni la verdadera conexión humana. A través de Carlos, descubrió que su vida había estado vacía de significado real y que su poder no estaba en su fortuna, sino en la capacidad de generar un impacto positivo en los demás. Al dejar de lado su arrogancia y ayudar a Carlos, encontró una satisfacción que nunca antes había sentido. Esta historia también nos recuerda la importancia de reconocer y apoyar el talento en lugares inesperados. Carlos no necesitaba caridad, sino una oportunidad. Y cuando la recibió, demostró que su música podía tocar corazones y cambiar vidas. Alejandro aprendió que dar una oportunidad a alguien no es un acto de superioridad, sino de humanidad. Y que al hacerlo, no solo ayudó a Carlos, sino que también encontró su propia redención. Al final, lo que define a una persona no es su cuenta bancaria ni su estatus social, sino lo que deja en los demás. La música de Carlos quedó grabada no solo en un disco, sino en las almas de quienes la escucharon. Y Alejandro, al abrir su corazón a algo más allá del lujo, encontró algo mucho más valioso que cualquier posesión material, propósito y significado. La historia de Carlos y Alejandro nos deja con una reflexión. En un mundo donde muchas veces se valora lo superficial, el verdadero arte y la verdadera humanidad siempre encuentran su camino. Carlos ya no es solo un hombre que tocaba en una plaza. Ahora es un artista reconocido. Alejandro ya no es solo un millonario arrogante. Ahora es alguien que entiende el valor de la autenticidad. Ambos, a su manera, fueron rescatados por la música. Y su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos con el mundo. La historia de Carlos y Alejandro nos muestra que la vida siempre puede sorprendernos, que el talento puede nacer en cualquier lugar y que las oportunidades pueden cambiar destinos. Nos enseña que el verdadero valor de una persona no está en su riqueza material, sino en su capacidad de tocar el alma de los demás, ya sea a través del arte, la bondad o la simple voluntad de escuchar. Carlos encontró su voz en la música, y Alejandro encontró sentido en algo que antes no podía comprender. Pero esta historia no es solo sobre ellos, sino sobre todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos ignorado el talento de alguien solo porque no encaja en nuestra idea de éxito? ¿Cuántas veces hemos juzgado sin realmente conocer? Esta historia nos invita a mirar más allá de las apariencias, a dar oportunidades a quienes lo merecen y a valorar aquello que es auténtico. Nos recuerda que el arte y la pasión no tienen barreras,
y que todos tenemos algo que compartir con el mundo. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar o sentir algo profundo, te invito a seguir explorando relatos que inspiran, que nos muestran lo mejor del ser humano y que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad para cambiar, crecer y conectar con los demás. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like si quieres más historias como esta. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo relatos que toquen el corazón. Varias notas musicales comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Nunca sabemos a quién podemos motivar con un simple gesto. Gracias por estar aquí, por escuchar y por formar parte de esta comunidad de historias que trascienden. Nos vemos en la próxima, con otro relato que, al igual que la música de Carlos, puede llegar a lo más profundo del alma. Hasta pronto.